Buenas noches a todos. Bueno, veo que tienen silenciados los micrófonos. Les voy a pedir que en el transcurso de lo que es la charla mantengamos el micrófono silenciado para que se pueda escuchar mejor al profesor. Bueno, hoy desde la agrupación nuevamente nos damos el gran gusto de tener al doctor Federico Notrica, que va a exponer sobre daños en las relaciones de familia, un tema que a mí me parece muy interesante y a mi entender no se sabe tanto de lo que es el tema o no es lo más común que vemos todos los días, así que más que interesante. Y bueno, después agradecerle al doctor y el gusto grande de tenerlo, que tiene mucho para aportar, es docente de la Universidad de Buenos Aires, bueno, tiene mucho recorrido en lo que es el derecho de familia, así que bueno, de mi parte no mucho más y disfrutar la charla que va a estar más que interesante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias otra vez por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias a Juan, que estaba ahí con todo lo técnico, a Pal, por la invitación originaria. Así que, bueno, un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio. Voy a compartir pantalla. El Power lo voy a dejar, así que en ese sentido no se hagan problema. Para arrancar, digamos, mi idea fue un poco pensar en las relaciones de familia y el cruce, ¿no?, entre relaciones de familia y daños y perjuicios o responsabilidad civil, pero partiendo de la mirada, digamos, un poco más original. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, digamos, antes de arrancar, tenemos regulado la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial, y en materia de familia solamente está regulado expresamente en la falta de reconocimiento en la filiación, que es, digamos, por autonomacia, el daños y perjuicios más visto en las relaciones de familia, ¿no? Cuando hay una persona que no reconoce a su hijo o su hija y el propio hijo, hija, por derecho propio o del otro progenitor en su representación, inicia la acción de reclamación de la filiación y también los daños y perjuicios, específicamente el daño moral o lo que llamamos hoy daño no patrimonial. Ese es el daño común, digamos, es el que está siempre, ¿no? El que todos conocemos. Entonces me pareció que hablar de eso, hay tanta jurisprudencia, tanto escrito, que no era tan original. Entonces, lo que yo pensé, más allá de una pequeña introducción en materia de responsabilidad civil y el cruce con familia, es pensar algunos casos, algunos fallos de temas que sean más originales, digamos, ¿no? Entonces, para arrancar, perdón perdón, que no abrí el Power más grande. Ahí está. Perdón, Bueno, dicho esto, ¿de dónde arrancamos, no? Primero, el deber de no dañar a otro, ¿no? Regla general de la responsabilidad civil, el deber de no dañar, que claramente es más exigible en las relaciones familiares que la de cualquier otra índole. ¿Por qué? Porque claramente el daño producido por un miembro de la familia a otro o a otra, lejos de merecer una situación privilegiada, digamos, debería constituir un agravio mucho más grave, digamos, un agravio más grave. Lo digo a propósito así. Porque sin duda es más reprochable los daños que se profieren quienes en realidad deben proteger a otra persona, ¿sí? Es decir, los progenitores respecto de sus hijos, progenitores entre sí, familia ampliada, y vamos a ver un poco más allá. Claramente, el derecho penal, cuando uno analiza, recepta esta idea. Porque, por ejemplo, habla de, como circunstancias agravantes, el parentesco, la convivencia en los tipos penales. Además, toma en cuenta la noción, esto que llamamos de unidad y de paz familiar, cuando esgrime el parentesco como causal atenuante o eximente de pena, ¿no? Por ejemplo, que una persona que tenga que estar privada de su libertad tenga hijos menores de 4 años, entonces quizás puede ser beneficiada con prisión domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Pero claramente, como decía al principio, el dolor o el daño infringido por nuestro entorno más confiable debe ser altamente reprochado y consecuentemente reparado. Esto es, digamos, el punto central de la responsabilidad civil. Sin embargo, dicho esto, la idea de fondo, digamos, que debe subyacer en todo esto, es que el remedio que proporciona el derecho de daños es subsidiario de las normas especiales fijadas en el derecho de familia en un doble sentido. Por un lado, que se aplica en defecto de reglas específicas dentro de cada instituto, lo que yo les decía antes, por ejemplo, está receptado expresamente en la falta de reclamación falta de reconocimiento de la filiación, está regulado expresamente, y además, por otro lado, solo puede acudirse
a este sistema de responsabilidad civil en la medida en que los remedios indemnizatorios no contradigan los principios del derecho de familia, ni los objetivos que estos principios persiguen. Entonces, así como el derecho represivo actúa una vez configurado el ilícito previsto por el tipo penal, es decir, ex post, el derecho de familia lo que ofrece son respuestas hacia el futuro, digamos. En algún punto, lo que no repara el perjuicio sufrido, sino que intenta brindar protección a quien lo ha padecido, alejándolo del entorno viciado o aportándole la contención adecuada al caso. Y además tenemos esto que llamamos en el Código Civil y Comercial la función preventiva, que puede darse, por ejemplo, frente al supuesto de niños en situación de abandono. Por ejemplo, cuando se adoptan medidas excepcionales para evitar un daño mayor, se lo aleja de su familia, se lo institucionaliza o se buscan referentes efectivos que los puedan cuidar para evitar un daño mayor. Entonces tenemos, por un lado, la parte más de función preventiva de los daños y después la función resarcitoria y reparadora. Entonces, claramente tiene, además de una función reparadora, en las relaciones familiares una función moralizadora, porque justamente, como hablábamos antes, cuando hay más confianza en el entorno donde se hace el daño, claramente no hay solamente un daño material, sino también que hay un daño moral. Entonces, el derecho de daños vendría en algún punto para compensar a la víctima por los daños padecidos y para disuadir de esta reiteración que se puede dar en estas relaciones tan complejas a veces, ¿no? Claramente, las relaciones de familia se enmarcan, otra vez cuando hablamos de este cruce con daños, en la responsabilidad civil y en los 4 elementos básicos de la responsabilidad civil. Esto es antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre el hecho y el daño, y el factor de atribución. Y cuando uno analiza estos 4 elementos que no pueden faltar para que haya responsabilidad civil configurada, tenemos que ir a las normas del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad civil. Por ejemplo, el artículo 1717, que define a la antijuridicidad. ¿Y cómo la define? Diciendo, a ver dónde dice, acá tengo el código, dice, cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. ¿Sí? Hablamos de esto de justificación o injustificación, y esto es clave. Y también pasa en el derecho penal. Si yo mato a alguien porque me estoy defendiendo de que me mate a mí, claramente yo tuve una acción, digamos, que causa un daño a otro, pero está justificada por la legítima defensa como está proyectada o regulado en el Código Penal. Mientras que además el 1737 del Código Civil y Comercial caracteriza al daño resarcible y sostiene que, 1737, acá dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Es decir, que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Es 1716, 1717, 1726, 1727. Ahí pueden analizar un poco los supuestos, los elementos de la responsabilidad civil. Dicho esto, mi idea, un poco con esta pequeña y breve introducción, es ver algunos casos que se han suscitado en las relaciones de familia, como yo les decía, un poco más originales que los que vemos todos los días, por lo menos para salir un poco de los casos que vemos a diario y que todos conocemos. Para arrancar, perdón, estas cuestiones podemos verlas, estas cuestiones de responsabilidad civil podemos verlas en las cuestiones de filiación, las 3 causas fuentes de la filiación por naturaleza, filiación por técnicas de reproducción, filiación por adopción, en la responsabilidad parental, también se pueden, relaciones entre adultos, entre excónyuges, entre convivientes, digamos, el espectro es amplio, ¿sí? La idea es ver algunos casos en cada uno de estos institutos así de manera salpicadita. Para arrancar, arrancamos daños y filiación biológica o filiación por naturaleza, que es quienes estuvieron en la clase que yo di la semana pasada, ya no hace falta indagar mucho qué entendemos por filiación por naturaleza. Esto que la causa fuente de la filiación se produce por una relación sexual entre 2 personas, que nace un niño y una niña y que tiene filiación producto de este elemento genético biológico que se da con el parto y con la identidad del nacido. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, este se da un caso donde, o 2 casos vamos a ver, donde hay cambios de bebés. ¿Qué pasó en este primer caso? Es un fallo del 2005, un poco viejo, pero la verdad que es paradigmático, porque fue el primero que se dio esto, como si esto no pasara nunca, y sabemos que pasa cada vez menos, pero sigue pasando, en la ciudad de Concordia,
En este sentido, en el año 99, una señora fue asistida durante el parto por personal del hospital donde estaba internada, y luego de haber dado a luz a un niño, hecho que le hizo conocer la obstetra en el momento que dio a luz, se le hace entrega de una niña, y a la otra parturienta, que había tenido una niña, se le entrega un bebé de sexo o de género masculino. Si había tenido un varón y le dieron una nena, y la otra había tenido una nena y le dieron un varón. Frente a esta situación, ¿qué plantea? Bueno, reclaman, porque a las enfermeras y a los médicos le dicen, yo había dado a luz a un varón, de hecho me lo mostraron. Y que le dicen, no, que era un error de papeles, que además en el certificado de nacimiento decía que era un varón, y se habían equivocado los papeles, y cuando le mostraron al nene, entonces había quedado ahí. Pero fueron a la justicia penal y se comprobó que el hijo de los demandantes, en este caso de daños y perjuicios, era efectivamente un niño y no la niña que ellos tenían a su cuidado ya desde hace un tiempo. Porque ellos se fueron del hospital con esta niña que no parió, esta mujer. Frente a esta denuncia penal, después de varios meses, se comprueba, a través de un análisis de ADN, que la niña que fue entregada a los actores, inscripta como como propia en el registro civil, no es su hija biológica. Entonces, ¿qué hacen? ¿Devolver los pibes y intercambiarlos? No, porque en este caso ya el afecto estaba. Miren cómo también la socioafectividad empieza a ganar terreno en las relaciones familiares más allá del vínculo genético, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Un daños y perjuicios. ¿Qué dice el fallo sobre daños y perjuicios? Bueno, primero, habla de la responsabilidad directa del hospital, ¿no? Y como es un hospital, ¿en quién recae esta responsabilidad? En el Estado provincial. Como ustedes saben, el Estado, en sus 3 esferas, reparten competencias y la cuestión de salud recae en el Estado provincial. Por lo cual, acá la demanda es entablada contra el hospital y la provincia de Entre Ríos. Se prueba la culpa de los profesionales y del personal auxiliar. ¿Qué es lo que se comprueba acá? Que se viola el deber de custodia y de seguridad como un elemento central al momento de analizar la responsabilidad civil. Una de las causales que pueden dar lugar al daños y perjuicios es haber violado el deber de custodia y de seguridad al no contar que con la infraestructura necesaria o la falta de eficiencia en el buen funcionamiento de la sala de partos, que es un servicio público que debe prestar el hospital que está demandado. Por lo cual, acreditada la negligencia que causó confusión acerca de la identidad del niño y generó un error en la entrega de estos niños, claramente debe responder por los daños y perjuicios causados a los actores. Por lo cual, se hace lugar, le dan 2005, piensen, ¿no? 10.000 pesos, y lo que se indemniza es el daño moral, o lo que llamamos hoy en el código, el daño no patrimonial. Este es el primer caso, pero tengo uno que es para serie Netflix, total, ¿eh? Esto es, si hacen una serie, pero va a ser boom. ¿Qué pasó acá? Este es un caso de Azul. Acá también, las personas que nacieron en el año 1974, pasaron 94, 2004, 2014, 47 años ya, y la sentencia de 2016, por lo cual pasó mucho, no el caso se inició en el 74, sino que lo que generó el daño y perjuicios sucedió con el nacimiento de estas dos personas en el año 74. ¿Qué pasó? Acá, contra el sanatorio Azul, Sociedad Anónima, se presentan 4 personas y promueven daños y perjuicios contra este sanatorio por haber faltado otra vez al deber de cuidado y el deber de seguridad, ¿no? ¿Qué pasó acá? Una mujer con su marido se interna para dar a luz ese día y otra familia se interna en el mismo lugar el mismo día. Nacen los niños, 2 varones, le entregan a sus hijos, todos se van contentos y pasó. La cuestión fáctica que había pasado. Bueno, estaban en habitaciones contiguas, era el mismo médico el que había atendido el parto, habían nacido con muy poquitas horas de diferencia. Al día siguiente, cuando lo llevaron los niños en cada habitación, a una familia le llamó la atención que tenía ropa distinta a la que ellos habían llevado para vestirlos después del nacimiento. Preguntaron y dijeron que se habían equivocado de ropa y habían utilizado la del otro bebé. O sea, acá el problema fue de la ropa. Claramente no fue de la ropa, fue de los bebés.
Pero ¿qué pasó de acá al año 74? En el año 2007, después de muchos años, 33 años, uno de estos señores que había nacido en el 74 se encontraba paseando con su esposa y sus hijos en el parque municipal de la Ciudad de Azul, saluda a unas personas que pasan por el lado y le llamó la atención que se parecía demasiado físicamente al señor que se cruzó. O sea, pensemos, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Azul, una ciudad mucho más chica, ¿no? Así todo pasaron 34 años para encontrar y ver esto. Bueno, frente a esta situación le confiesa a su esposa de no pertenecer a la familia propia, que lo había acogido durante tantos años, se lo cuenta a su mamá y la madre recuerda eso del año 74 que sucedió lo del cambio de la ropa. Pero quedó ahí. Ahora bien, en el 2008, la señora del otro la mamá del otro, concurre a un comercio que era nuevo, fue atendida por una persona del sexo masculino y dice que le llamó la atención el parecido físico y facial que tenía con su esposo. Por lo cual averiguó esa situación, se enteró que era hijo de tal, la recordó fácilmente porque es quien había dado a luz en la habitación de al lado, por lo cual localizan a la familia y en el año 2009 hacen un ADN y da que claramente el hijo de uno era hijo del otro y el hijo de uno era el hijo del otro, 35 años después. Por lo cual inician claramente los hijos, ya está, otra vez lo afectivo tira mucho más, después de tantos años, pero inician daños y perjuicios todos, los 4 progenitores y estos 2 señores, por esta negligencia que ocurrió en el momento del nacimiento y posterior. ¿Qué plantea la demandada? Primero dice que prescribió, que pasó mucho más que 2 años, que es una relación extra, o una relación extrapatrimonial, y menos aún, pero también pasaron 10 de la cuestión contractual. Extracontractual y contractual, perdón. Ahora bien, ¿desde cuándo tiene que empezar a contarse? Desde que conocieron, desde el momento del ADN, no puede contar el 74 cuando uno no tenía conocimiento de esto. Por lo cual, claramente el juzgado le dice que no ha lugar al planteo de prescripción solicitado o interpuesto por la demandada. Además, también plantean la falta de legitimación, claramente esto no tiene ningún asidero. Habla también de la responsabilidad que no es culpa del hospital, sino es culpa del personal en particular, pero sabemos, en los hechos del dependiente, artículo ex 1113 famoso, ¿no? Uno es responsable por los hechos del dependiente, por lo cual acá los médicos actúan como funcionarios públicos, así que no había mucho más. ¿Qué se hace? Obviamente en lugar a la demanda por daño moral, por daño psicológico, por gastos médicos, que arroja claramente un número determinado. Esta sentencia se apela y otra vez por la clínica privada y vuelven a plantear lo de la prescripción, vuelven a decir que es una cuestión novelesca, que esto claramente no puede plantearse porque es un hecho más de las novelas que de la realidad, pero por supuesto pasó de verdad, así que eso no tiene sentido. Claramente se habla de las partes de contrato. ¿Qué dice la Cámara? Bueno, acá otra vez hay un contrato médico-asistencial entre las partes que van a someterse a el parto y todo el tratamiento que significa esto, y los médicos y la clínica, por lo cual claramente es un contrato y como contrato ambos tienen obligaciones y claramente una de las partes incumplió dicha obligación por diligencia. Además, ¿no? Claramente las fotos, ¿no? Obviamente no es solamente el ADN, sino que claramente eran muy parecidas a estas personas y ahí pudieron darse cuenta cuando se encontraron o se cruzaron que podían ser hijos del otro. Y además, pueblo chico, como otra vez decía, en un lugar, más allá que tardaron 35 años en encontrarse, es mucho más probable que se crucen que en el conurbano, en el AMBA, como se dice ahora, ¿no? Acá también una de las defensas que hace el nosocomio es la existencia de la nursería, este espacio donde los niños pasan la primera noche, ¿no? Sí, en ese momento existía ese espacio. Bueno, claramente lo que dice es que no existía la nursería como existe ahora, pero sí existía una salita en la que podían pasar la noche varios bebés juntos, y en ese momento el sanatorio no contaba con un sistema seguro que garantizara la identificación de cada uno de ellos, por lo cual otra vez, digamos, la falta de cuidado
y otra vez de la falta de edilicia, digamos, o infraestructura, volvieron a poner en jaque al sistema de salud, en este caso privado. Se hace lugar al daño moral, se hace lugar al daño psicológico y confirma la sentencia de primera instancia, más allá de ampliar un poco los montos indemnizatorios. Si hay alguna pregunta, ustedes díganme, porque yo no veo el chat, o si alguien quiere hablar, sin problemas. Bueno. Otro supuesto atípico en materia de daños en filiación por naturaleza surge de este caso muy original para mí, que es un daño que inicia la hija contra su madre por ocultarle quién es su padre biológico. ¿Qué pasó acá? En la ciudad de Córdoba, en el año 2013, una mujer adulta inicia un daño de perjuicios contra su madre porque hizo un emplazamiento filial paterno matrimonial distinto al biológico. Es decir, ella tiene un padre diferente y la madre la inscribió a nombre de otro señor, que es su marido. ¿Qué pasa? ¿Por qué la chica inicia esta acción? Dice que cuando tenía casi 9 años hubo maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre y que en uno de esos maltratos le dijo que su padre no era su padre y que ella tenía otros hermanos a los cuales tendría que buscar en el futuro y medio que, digamos, se rió de esa situación sin darle mayores detalles. Por lo cual, dice que empezó terapia y un tiempo después, hablando, lo pudo enfrentar a su papá jurídico y le contó esa situación y hicieron un ADN. Entonces, en el 2009, el resultado es negativo, es decir, que este señor no es el padre tal como la madre le había dicho a ella. Por lo cual, inicia el daño de perjuicios contra su mamá por este engaño, digamos, este dolo en sabiendo, inscribiendo un vínculo filial que no era tal, jurídicamente, digamos, genéticamente hablando, ¿no? Biológicamente hablando. Otra vez, ¿en dónde se configura este hecho antijurídico? En el emplazamiento de un estado civil inexacto. ¿Por qué? Claramente, el estado de familias es de orden público, es falso, y al ser de orden público y falso, es un hecho ilícito. Claramente, en este deber genérico que hablábamos antes de el deber de no dañar a otro. Por lo cual, no hay ninguna norma que dice la sentencia que excluya a los progenitores del deber de reparar los daños injustos que causaron a sus hijos, razón por la cual, claramente, pensando en los derechos humanos, el derecho a la identidad y a la verdad, claramente el falso emplazamiento de una paternidad distinta a la biológica provoca un daño que resulta jurídicamente resarcible. Por lo cual, violando estos derechos personalísimos, se hace lugar a la sentencia, se hace lugar a la demanda, perdón, y se otorga la suma de 80.000 pesos en concepto de daño moral. Como ven, todos los casos hasta ahora son de daño moral, más allá que en el segundo, los cambios de bebé después de tantos años, se hizo de lugar el daño psicológico. ¿Por qué el daño psicológico? ¿Contra quién? Contra los progenitores de estos, ¿sí? Porque ahí ya no es un daño directo, digamos, en algún punto, sino que es un daño indirecto. Por eso lo analiza así la sentencia. Después podemos discutirlo, ¿no? Si hay que diferenciar el psicológico del moral, claramente son dos indemnizaciones diferentes. El daño moral es in re ipsa, por lo cual no corresponde probarlo, salvo que el daño de perjuicio se derive de una norma, de una cuestión contractual, y en este caso era contractual, por lo cual ahí había que probarlo y se probó, claramente, con todo lo que sucedió en este caso. Pero también hay mucho escrito al respecto sobre las dos posturas que separan esta cuestión. Como yo les decía antes, esto, ¿no?, de la socioafectividad, cómo va ganando lugar en las relaciones familiares y también en los daños y perjuicios en materia de familia, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿qué le debería importar más al derecho de daños? Si el vínculo legal jurídico o el social afectivo, ¿no? Esta idea de la tensión que hay siempre entre identidad estática, el elemento genético biológico, y la dinámica que tiene que ver con lo afectivo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Miren lo que pasa en este caso de la provincia de Jujuy, que llega al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Este es un caso de una persona de 38 años que fallece al ser atropellada, iba en moto y la atropellaron en una ruta provincial. Sale la sentencia de primera instancia, sale la sentencia de Cámara diciendo que hay una responsabilidad concurrente entre la víctima y
los demandados, en este caso el conductor y el Estado provincial, porque sucedió en una ruta provincial, el 30% se le otorga de responsabilidad al fallecido. ¿Por qué? Porque no podía utilizar esa vía de cruce, y la utilizó y lo atropellaron y se murió, y 70% a los codemandados. Los actores, ¿quiénes son? Y acá viene la importancia de la socioafectividad. 2 hermanos de la víctima, a quienes se les reconoció el daño patrimonial, y su madre de crianza. No es su madre biológica, es la persona que lo crió. ¿Qué pide? Daño moral y daño patrimonial. Y le otorgan estas indemnizaciones. Pero frente a esta cuestión, el Estado provincial codemandado apela la sentencia al Superior Tribunal de Justicia y dice que el daño moral, que fue reconocido a la madre de crianza, claramente no puede ser tal porque no tiene legitimación activa para solicitarlo. ¿Qué dice la normativa de esto? La normativa dice que todos los únicos que pueden pedir daño moral, en ese momento el 1078 del Código Civil, y hoy está textual en el Código Civil y Comercial, es que quienes pueden pedir frente al fallecimiento del damnificado directo del daño moral son los herederos forzosos. Y como ustedes saben, herederos forzosos son descendientes, ascendientes, cónyuge y punto, porque los colaterales tampoco. Pero miren que en este caso, los hermanos que habían solicitado solamente se les indemniza el daño patrimonial, no el daño moral. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Superior? Bueno, la señora no es heredera forzosa, por lo cual no puede ser indemnizada en el daño moral. No dudo que en esa relación de afecto y de convivencia sufrió y padeció un daño moral. Pero el Código Civil es claro, y el Código Civil y Comercial dice lo mismo, que la legitimación activa solamente son para quienes están en esta categoría de herederos forzosos. Por lo cual se rechaza este daño moral y se hace lugar parcialmente al recurso que había planteado el Estado provincial frente a esta situación. Ahora, mi pregunta, el 1741 es que dice en Código Civil y Comercial que trae lo mismo, pero miren cómo agrega. Dice, ¿quiénes pueden pedir daño moral o daño no patrimonial? Obviamente el damnificado directo, y si el hecho resulta su muerte o una gran discapacidad, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Por lo cual miren cómo amplía el espectro de legitimación activa, no solamente, por ejemplo, para las personas que tienen un vínculo afectivo, en este caso podría haber planteado tranquilamente con el Código Nuevo esta mujer como ser madre de crianza, pero también, por ejemplo, para los convivientes en las uniones convivenciales. Yo no soy, digamos, tengo una convivencia, no soy cónyuge, no estoy casado, pero tengo una convivencia de muchos años. Si mi pareja se muere, bueno, claramente tenemos un trato familiar que es ostensible, que es mantenido en el tiempo, que desde el afecto está, por lo cual claramente el 1741 del Código Civil y Comercial amplía la legitimación activa a los casos por el valor que se le da a la socioafectividad. Y no solamente esto, antes de seguir, hay otro caso en la ciudad de Jujuy también, de Jujuy de Salta, donde también se fallece un chico en la ruta de 18 años y quien hace la demanda de otros juicios es su abuela, que la abuela además es quien lo crió. ¿Por qué? Porque su mamá, la mamá del chico, hija de esta señora, falleció en el momento que dio a luz a su hijo, por lo cual ella lo crió desde que nació. Se hace lugar a la demanda, porque claramente es ascendiente. En virtud de eso, tenía la legitimación activa para iniciar el daños y prejuicios y reclamar daño moral frente a su muerte, pero la pregunta va más allá. Lo que voy a preguntarle yo es, más allá de la legitimación. Al momento de cuantificar los daños, ¿a esta abuela la cuantifico como abuela o la cuantifico como madre? Porque cuando uno cuantifica, dice, bueno, si es madre es más doloroso, si es abuela está más lejos en el vínculo, ¿no? De orden de prelación del parentesco. Sabemos que, darle un valor al dolor es casi imposible porque no sabemos cuánto, cómo, ¿no? Y si en algún caso nunca la indemnización tapa estos dolores, pero en el momento de cuantificar, la jurisprudencia tiene una costumbre de cuanto más arriba, más alejado del vínculo de parentesco, es menos indemnización. Si en este caso la abuela podría haber sido indemnizada en calidad de madre, aunque jurídicamente no lo sea.
Entonces miren también cómo, no solamente la legitimación, sino también el momento de cuantificar, cómo cuantificar también se nos abre puertas al momento de pensar o plantear esta idea de socioafectividad en las relaciones de familia. Bueno, sigo. ¿Vamos bien? Vamos bien, sí. Veo que en los chats no hay preguntas, así que podemos continuar. Buenísimo. Bueno, genial. Otro cruce que se puede dar es entre daños o responsabilidad civil y responsabilidad parental. Este es un caso de Salta, del año 2014, donde en el año 2008 un niño jugaba con sus amigos en el domicilio de su padre, ahí en el parque adelante, en la calle de su padre, y su madre lo agarró, se lo llevó, teniendo una orden judicial emitida que le daba el cuidado personal en ese momento de la tenencia provisoria al padre, como también la prohibición de salida del territorio provincial, pero lo retiró y se va de Salta a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. O sea, se lo sustrajo y se lo llevó. El padre del niño, ¿qué hace? Viaja a Santa Cruz para pedir el reintegro de este niño, pero no pudo concretarse. ¿Por qué? Porque la madre exhibe ante la justicia una resolución que le otorgaba el cuidado a ella del año 99, sin hacer mención a la que en el año 2008 le habían dado al padre. O sea, mintió. Ella tenía una previa. Pero después esto se modificó y ella no lo planteó esto en el expediente porque obviamente la perjudicaba. Más allá del reintegro que se hizo lugar finalmente, lo que pasó acá es que el señor inició además un daños y perjuicios contra la madre, contra esta mujer. ¿Por qué? Claramente porque contravino una orden judicial y que claramente pone, digamos, o generó daños no solamente en el chico, sino también en él, dice. Por lo cual, la jueza dice, resulta inconcebible que no mediando un supuesto de gravedad o peligro extremo, la madre del niño haya sustraído a su hijo de la esfera de cuidado del padre en contravención de lo judicialmente establecido, que los daños que merecerán resarcimiento serán aquellos que por su entidad exceden el marco de la introspectiva nuclear familiar para trascender a la sociedad con un valor digno de protección, el accionar de la madre, que fue una obstrucción temporaria de esta relación paterno-filial del hijo con su progenitor, la pérdida de la guarda y custodia judicialmente concedida a la provincia de Salta, y además, claramente, los perjuicios producidos al padre, tanto en el orden material como en el moral. ¿Por qué en el material? Porque el señor tuvo que viajar de Salta a Río Gallegos para litigar. Entonces también, en algún punto, desde lo material fue indemnizado. Así que en este sentido, se hace lugar a la acción de daños y perjuicios por el monto de 10.000 pesos, que esta sentencia quedó firme y ahí se terminó. Otro caso, que este es muy, muy divertido, perdón, me pasé, porque acá no se demandan entre los progenitores, sino que en el marco de un juicio de cuidado personal en la Justicia Nacional, dos hijas adolescentes que se les otorga el cuidado personal al padre, la madre inicia un daños y perjuicios contra la perito psicóloga del juzgado. ¿Por qué? Porque dice que por su informe ella pierde el vínculo con sus hijas. ¿De qué la acusa? De que tuvo un desempeño negligente y claramente se mete acá en la responsabilidad profesional de la psicóloga integrante del cuerpo médico forense. ¿Qué dice? Que ese informe, bueno, hizo que le otorgue el cuidado personal provisorio de las adolescentes de su padre. Claramente esta acción se rechaza en primera instancia, se apela y la Cámara confirma el decisorio. Claramente no hay un daño y perjuicio posible o un caso de responsabilidad civil en este sentido. Más allá de eso, se analiza el caso, obviamente, y ¿qué dice? Primero, es que las propias niñas o propias adolescentes solicitaron vivir con su padre mucho tiempo antes de la confección de ese informe. Volvieron a decir en audiencias que el deseo era estar con su padre, por lo cual claramente mal puede culparse la psicóloga de la falta de vínculo de la madre con sus hijas. Por lo cual claramente dice que no se puede configurar un caso de responsabilidad civil por un desempeño negligente, cuestión que no sucedió en el caso. Y dice, no tengo dudas que la conflictiva relación que existe entre la señora y sus hijas se debe exclusivamente a sus propias conductas, las que llevaron a que las adolescentes decidieran no querer vivir más con su madre, mucho tiempo que la licenciada comenzara con su labor pericial. Por lo cual, rechaza la demanda, confirma la sentencia de primera instancia, costas a la apelante vencida, en este caso a la actora vencida, y terminó el caso acá.
Otros casos que podemos charlar, y estos hay muchísimos, y debiera haber muchos más, es cómo se cruza también la responsabilidad parental con los casos de femicidio y la responsabilidad civil, ¿no? Tenemos esta ley 27363 que modifica el Código Civil y Comercial, ley del año 2017, que incorpora a la letra del Código Civil y Comercial el artículo 700 bis, 702 bis. ¿Qué dice el 700 bis? Que los progenitores quedan privados de la responsabilidad parental de manera automática cuando hay femicidio u homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género, contra el otro progenitor, condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas del artículo 91 contra el otro progenitor o contra el hijo o hija de que se trata, ser condenado también por un delito contra la integridad sexual cometido contra el hijo o la hija de que se trata, y claramente esta privación opera automática también cuando se configura en grado de tentativa, por lo cual acá nos da nuevas causas de privación de la responsabilidad parental que tienen que ver con delitos específicos, como son homicidio, delitos contra la integridad sexual, lesiones del artículo 91 y claramente homicidios mediante violencia de género o femicidio. Yo tengo mis críticas a este artículo, no porque me parezca mal, sino me parece que se quedó corto, en el sentido de que, por ejemplo, si un progenitor abusa sexual de uno de sus hijos, pierde la responsabilidad parental respecto de ese, pero no de los demás. O, por ejemplo, mata a una persona a un hijo. La pierde respecto del muerto, que obviamente no está más, pero no la pierde respecto de los demás. A mí me parece que es también desde esta función preventiva que tiene la responsabilidad civil y que se cruza con esto, me parece que este artículo del código se queda corto de alguna manera. Obviamente que al momento de analizar el caso se va a tener en consideración esta cuestión, pero me parece que, mira, justamente tenemos ahora un caso en la Cámara donde trabajo, de 4 niños que están en situación de adoptabilidad, que fueron, digamos, sacados de su entorno familiar porque sus progenitores están condenados con cadena perpetua, con prisión perpetua, por el homicidio a su hijo más grande. Lo mataron a palazos, ¿no? Y los chicos dicen que lo mataron a palazos, que no solamente lo mataron a palazos, sino que le daban de comer la caca de ellos 4, y que están contentos que se murió, porque así está en paz. Entonces, imagínense la audiencia y todo un horror, ¿no? Muy bien, no, muy mal. Ahora, si estas personas estarían privados de la responsabilidad parental, automáticamente no pueden apelar la sentencia. Y sin embargo, acá estamos, diciendo que no tienen sentencia firme, diciendo que en realidad ellos no fueron, porque en realidad, digamos. Entonces estos chicos siguen sometidos a la situación, digamos, y alargando su problemática, porque estas dos personas, estos dos asesinos, homicidas, digamos, están peleando por recuperar a estos 4 hijos, ¿no? Un horror. Pero bueno, digamos, esto también claramente, más allá que el código no lo diga, se tiene en consideración especial para decir que la situación de adoptabilidad seguramente va a caminar y va a terminar en una adoptabilidad sin ninguna duda, ¿no? Dicho esto, tenemos un famoso caso, seguramente muchos y muchos de ustedes lo recordarán, es un caso de una mujer que estaba estaba en pareja con un señor portero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorizan a ir a buscar las cosas, tiene 2 hijas adolescentes, y la policía la acompañó, pero se quedó en la puerta. Y cuando la señora entró, el señor la mató y se suicidó. Entonces la adolescente y la niña, hijas de esta pareja, del femicida y de la víctima, inician daños y perjuicios contra el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Federal debería haber acompañado a su casa para poder retirar las cosas y se quedaron en la puerta. Por lo cual acá hay una responsabilidad del Estado por omisión, ¿sí? Así que este es el caso, se da en el Contencioso Administrativo Federal. ¿Por qué? Porque es contra la Policía Federal y claramente contra el Estado, por eso va a este fuero. Y claramente, después de todos estos análisis de toda la cuestión fáctica, se hace lugar al daños y perjuicios con una cuestión interesante. Primero, que es uno de los primeros casos que habla de la ley 26485, la ley digamos, para sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género y la violencia de género.
Dice que se pone en cabeza del Estado el deber de garantizar la asistencia en forma integral y oportuna. Esto de integral y oportuna es justamente la policía debería haber acompañado hasta su nueva residencia, ¿no? Para poder estar, digamos, libre de la posibilidad de haberse sucedido lo que sucedió finalmente. Y otra cuestión que es interesante, a mi criterio, es cómo se cuantifica. Y otra vez, ¿no? Cómo la cuantificación termina siendo un poco subjetiva. Muchas veces, más allá del código del 1746, tiene las pautas para analizar. Sabemos que son pautas orientadoras, pero que no son obligatorias para los jueces. O por lo menos eso es lo que dice la mayoría de la jurisprudencia hoy. A la mayor de las hijas le da menos que a la menor. ¿Por qué? Porque dice que se tiene en cuenta la edad de cada una al momento de experimentar la pérdida de su madre. Como que la mayor la pudo disfrutar más tiempo y la menor menos. Y me parece que medir en ese sentido, por lo menos es original, no sé si está bien o está mal, pero sí es algo para señalar, digamos, ¿no? ¿Por qué hacer una diferencia entre dos hijas? Digamos, yo también podría plantear que sea al revés, que sea más para la mayor, porque el dolor que causa quizás sea más, ¿no? Más doloroso y que se va a hacer cargo de su hija más chica, de su hermana más chica, digamos, hay toda una cuestión que desde lo subjetivo podemos medir diferente. Pero me parece que es un punto a considerar. Claramente, otra vez, se reconoce el daño psicológico, no solamente el daño moral, otra vez más a una de sus hijas que para la otra, y en este caso le da más a la menor que a la mayor. Bueno, acá también claramente hay pericias psicológicas que dicen que el daño psicológico es mayor en la niña más chica que en la adolescente, y claramente fija una indemnización bastante alta, pero que sabemos que más allá de lo que diga el monto, nada va a cambiar esta situación trágica, ¿no? Otro caso que se sucede por motivos de femicidio tiene que ver con una demanda que se inicia en Córdoba por los progenitores de una mujer víctima de violencia doméstica y víctima de femicidio. ¿A quién demandan? Otra vez al Estado por inacción policial, pero también por una inacción del Poder Judicial, ¿no? Otra vez, como tantas veces vemos, lamentablemente, día a día, ¿no? ¿Qué dicen en este caso? Mi hija, dice, y su hijo, porque además mató a su hijo, no solamente a la mamá de estos señores, sino también a su nieto, hizo innumerables denuncias. No solamente denuncia por violencia física, psíquica, sino por delitos de coacción, por privación ilegítima de la libertad, por abuso sexual con acceso carnal, todo en el transcurso de un mes. En primera instancia, la jueza dijo que la celeridad entre la última denuncia y las muertes, un mes, impidió al Estado otorgar protección a las víctimas. Un mes, digamos, un mes es tanto, ¿no? Para poder hacer. Sabemos que, digamos, acá está Pablo y trabajamos en un lugar tan complejo como es Lomas de Zamora, la gran cantidad de denuncias de violencia que hay, y todas son urgentes y todas queman. Obviamente que unas queman más que otras, porque acá hay muchas que pueden no pasar, pero nunca sabemos cuál es, ¿no? Pero un mes, con todos estos delitos denunciados, no hay motivo suficiente, digamos, para justificar. Y además, en la primera instancia dice que hubo una necesidad previa a una investigación penal preparatoria que justifique la decisión de disponer la detención. Genial, pero no tomaron ninguna medida, ni la perimetral, ni la exclusión del hogar, nada. Por lo cual, claramente, la cuestión que hay que resolver es si hay responsabilidad civil por parte del Estado y si se puede imputar a la omisión o la negligencia del actuar del ente estatal. Y claramente, el tribunal dice no hay ninguna duda que se incumplió en este caso por el Estado, en el Poder Judicial y también por la policía. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de adoptar medidas tendientes a la prevención, a la sanción y a la eliminación de hechos de violencia. Y esto no ocurrió en el caso. Por lo cual, claramente establece la responsabilidad del Estado. Y además el fiscal general reconoce, cuando va a hacer declaración testimonial, que las fallas estructurales del sistema incidieron en el proceso causal de este caso, por lo cual el propio Estado está diciendo que falló en esta situación. Por lo cual, como vemos, hay un caso de daños y perjuicios muy claro, ¿no?
Por último, vamos a ver, salir de esta parte más dura y entrar a la parte que a mi criterio es la más divertida, vamos a decir, por decir de alguna manera, ¿no? Este es un caso del 2016, que como crónica siempre nos da estas placas para no olvidarnos. Dicen, atentado contra la honra, indemnizan a un cornudo en La Pampa. ¿Qué pasó acá? Es un caso donde se inicia el divorcio, están casados del año 86, ella promueve el juicio de divorcio vincular en el momento del código anterior, por causal de injurias graves. ¿Qué dice la demanda de divorcio? Que su esposo la hizo blanco de todo tipo de calumnias e injurias, que le imputó la calidad de infiel, que le hizo comentarios agresivos tanto público como ante el grupo familiar, y él reconviene esa demanda diciendo que, por divorcio, ¿no? Causal de adulterio, de injurias graves, de tentativa contra la vida de él, de abandono voluntario y malicioso del hogar por parte de la esposa, por lo cual va con todas las causales que existían en ese momento. ¿Por qué? Porque dice que se fue deteriorando su relación, que él inició tratamiento psicológico y psiquiátrico por esta situación, que tenía sospechas de que la mujer le era infiel y que lo confirmó el 6 de junio de 2011, y no se olviden esta fecha, 6 de junio de 2011, cuando la vio saliendo de un hotel de alojamiento con otro hombre. Y además dice que lo amenazó y le puso en peligro su vida, por lo cual reconviene esa demanda por todas estas causales y además reclama reparación por daño moral. ¿Qué pasó en este caso? Primera instancia, rechaza las causales de divorcio de la demanda y de la reconvención, pero así todo declara o decreta el divorcio vincular por la separación de hecho sin voluntad de unirse, como teníamos en el código anterior, sin culpa de las partes. Y además rechaza el reclamo por daño moral efectuado por el señor con cosas. Pero ¿qué pasa acá? El señor apela la sentencia y entra en vigencia el Código Civil y Comercial. Esto las causales no nos importa, que ya, ¿no? Muy bien. Entonces acá, ¿qué dice la Cámara? Dice, bueno, obviamente que la sentencia de divorcio sale y no nos importa nada de las causales. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con el reclamo de daño moral? Y acá dice, se configura un supuesto de daño al honor, y miren la pésima sentencia de la Cámara de General Pico, provincia de La Pampa. Pésima, pésima, de las peores que yo he leído en mi vida. ¿Qué dice el fallo? En el primer voto, en lugar de cuidar a su marido herido, aprovechó para sacar de su domicilio conyugal toda su ropa y sus muebles, mientras él estaba internado. Sostuvo que el daño moral provocado en los afectos y en su personalidad resulta de una magnitud muy superior al que necesariamente se sufre en un divorcio. ¿Cómo medimos cuánto se sufre en un divorcio? Digamos, imposible, porque esto es tan individual. Máxime teniendo en cuenta que la actividad docente profesional del damnificado le creó un trauma que le dificulta su vida en relación. Es decir, que si uno es docente profesional, va a sufrir más que el resto de la, no sé. Pero va más allá de eso. Dice, la situación de encontrar a su esposo saliendo de un hotel de alojamiento con otra persona es de por sí traumática. Bueno, qué sé yo, depende para quién. Por ahí algunas personas no. Y está bien, cada uno elige la vida que quiere. Y que el daño se potencia al publicar la noticia en los diarios del lugar, de la provincia, máxime si tenemos en cuenta que el demandado se relacionaba en ámbitos con idiosincrasia conservadora. Por lo cual, primero, si alguien publicó la noticia, no es culpa de ellos, es culpa de un diario, una revista. Y esto de la idiosincrasia conservadora, ¿no? ¿Cuánto se destaca, quiero decir, ¿no? En este sentido. La actividad docente, el trauma, el daño, que es una situación de por sí traumática haber salido a otro del, ¿no? La idiosincrasia conservadora, ¿cuánto en realidad de lo subjetivo de los jueces dice este fallo? Y acá viene lo peor del caso, que es, quieren decir algo que no terminan de decir, ¿no? Por acá tenemos que ver una cuestión central. No hay más culpa en el divorcio, por lo cual, bajo ningún punto de vista, esa culpa se puede colar por los daños y perjuicios. No puede. No hay un deber de fidelidad que genere consecuencias jurídicas. El artículo 431 del Código Civil y Comercial dice que los cónyuges se deben asistencia, punto,
y que hay un deber moral de fidelidad. No hay un deber jurídico de fidelidad. ¿Qué me puede decir uno? Bueno, si hay un deber moral, puede haber indemnización por daño moral. Y mi pregunta frente a esto es, si yo le cuento un secreto a Pablo, que somos amigos, que nos encontramos un día y yo estoy muy mal y le cuento un secreto. Y le digo que por favor no lo puede saber nadie. Y él viene acá, en la clase que viene, y cuenta a ustedes el secreto que yo les conté. Y yo le hago un daño de superjuicios, porque incumplió un secreto que yo le dije que no podía saber nadie. ¿Hay algún juez que me haga lugar a una demanda por daños y perjuicios? Claramente no. ¿Por qué? Porque él tiene un deber moral de callarse. Pero si él lo cuenta, bueno, nada, lo contó y no sé, me iré a pelear, le iré a decir que no lo cuente más, no le hablo más, o no sé. Ahora bien, si Pablo en vez de ser mi amigo es mi abogado, y yo le cuento, y él viene acá y se los cuenta a ustedes, ahí ya no hay un deber moral, hay un deber jurídico por el ejercicio de la responsabilidad profesional. Por lo cual, miren la diferencia entre tener un deber moral, que no es resarcible, si se incumple, como tener un deber jurídico, que sí es resarcible si se incumple. Entonces, el código es muy claro, deber moral de fidelidad. No nos gusta, lamento en el alma, pero es lo que dice. Entonces, miren cómo la sentencia trata de decir algo que no sabe cómo decirlo. Entonces dice, la excepción puede darse cuando la conducta cuestionada implique una afectación a la condición de persona del damnificado. Muy bien, ahí yo entiendo, si a mí le doy clases en la facultad, llego un día a la UBA y me empapelaron toda la facultad con una foto mía en bolas, claramente ahí no me daña en calidad de cónyuge, me daña en mi honor, por lo cual ahí sí tengo una acción de daños y perjuicios que sale de la, digamos, de la condición de persona, de la dignidad, del honor, de la intimidad, etc. No porque fue mi esposa, ¿sí? Porque si lo hubiese hecho un alumno, es lo mismo. Entonces miren cómo dice, la acción procederá por aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil y no por violación de un deber matrimonial. Hasta acá vamos lo que yo pienso, no lo que dice el código. Sobre este tema, con buen criterio, y acá viene la contradicción, ¿no? Párrafo siguiente, se ha dicho que la falta de sanciones por la violación de los deberes que nacen del matrimonio puede llevar a una conducta despreocupada en el obrar por parte, ya sea de uno de los cónyuges es el otro, o de ambos, lo que es altamente inconveniente tanto para ellos como para los hijos y para la sociedad. Yo que salga del alojamiento Pablo, su novia, o que sea, a mí, ¿qué me importa la sociedad? ¿Quién soy yo? Que cada uno lo que quiera, no me tengo por qué meter, por lo cual acá la sociedad nada tiene que ver. No resulta en absoluto razonable que ambos esposos tengan algo así como piedra libre al respecto, o si se quiere, una especie de vil indemnidad en cuanto a su conducta antimatrimonial. Vuelvo al principio. Este caso es por una afectación en la condición de persona del damnificado y no por violación de un deber matrimonial, o es por una conducta antimatrimonial, que se decían que van a resolver. Estamos convencidos que no puede ser considerada como moralmente admisible una norma jurídica por aplicación de la cual carezca de consecuencias la realización de actos que, sin llegar a una situación civil o penalmente contemplada, sean contrarios a los deberes materiales y morales que deben guardar los cónyuges entre sí. ¿Qué van a resolver? ¿Le van a hacer lugar o no le van a hacer lugar? ¿Le van a hacer lugar porque es una conducta antimatrimonial y por ende jurídicamente reprochable o no? ¿O se le van a hacer por la condición de persona del damnificado y el daño al honor y el daño a la dignidad? Claramente le hace lugar a la demanda, cosa que no estoy de acuerdo, por daño moral, y le aplica intereses desde el momento del hecho dañoso, que fue cuando el tipo le había salido del alojamiento. Un delirio desde donde lo veamos. Por lo cual, obviamente, la mujer apela esta sentencia y va al Tribunal Superior de la provincia de La Pampa, que revoca esta sentencia 2-1 y claramente vuelve a decir un poco lo que yo les decía. Esto es un deber moral de fidelidad, por lo cual si hay un deber moral no hay posibilidad de habilitar un reclamo resarcitorio derivado de su incumplimiento. Desde la época, desde la óptica del derecho de daños, no hay antijuridicidad, otra vez, porque si es un deber moral, no es un deber jurídico. No hay lesión a un interés protegido, la falta de relación causal, ¿no?, con un supuesto daño que no existió, y el carácter moral del deber de fidelidad. Y otra vez analiza este caso desde el punto de vista del artículo 1 y artículo 2 del Código Civil y Comercial,
del título preliminar, donde dice justamente que el código y las normas hay que interpretarlas de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Esta idea de que los casos son jurídicos, no son morales. Por lo cual acá, claramente, le rechazan la demanda. Y habla otra vez, dicen, miren lo importante de este extracto del fallo, la perspectiva de género, un necesario llamado de atención a la Cámara. Dice, en la resolución impugnada se interpreta el sistema conforme los propios criterios morales y pautas culturales de los jueces que la suscribieron. Esa interpretación no es ajena a una cultura fuertemente arraigada en estereotipos o que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser la conducta de las mujeres dentro del matrimonio. Y cabe preguntarse si los jueces hubieran tomado la misma decisión en el caso de que la supuesta infidelidad hubiera sido cometida por el esposo respecto de la mujer. Muy probablemente la respuesta sería negativa. Claramente es una cuestión contrafáctica, digamos, pero me parece que es necesario poner de manifiesto estas cuestiones para romper también con los estereotipos de qué lugar ocupan las mujeres en las relaciones sexuales, ¿no? Me parece que también hay que animarse a hablar de esto, hay que decirlo, y los jueces y las juezas no deben ser ajenos a esta cuestión cuando se resuelven estas problemáticas que tienen que ver con estas cuestiones. Y por último, tengo dos casos más. Este es un caso muy divertido para salir de esta cuestión. Acá es un matrimonio que duró 25 años, que se rompe porque el tipo fue infiel, y la mina, la ex esposa, inicia un daño y perjuicio contra el amante del señor, contra la nueva pareja. Porque dice que por culpa de ella, que generó acciones de seducción, lo atrapó en sus redes a un hombre casado, entonces ella daños y perjuicios. ¿Qué le dice la justicia? Le rechaza la demanda. ¿Por qué? Porque dice, el deber de fidelidad, primero, es un elemento propio de la relación conyugal. Podés ir a exigírselo a tu marido. Y además, no es un deber jurídico, pero si lo fuese, no es a la tercera, es a tu ex marido. Por lo cual, desde todo punto de vista, claramente se rechaza la acción porque no existe acto ilícito en la conducta de esta señora tercera. Y por último, y este sí me interesa para hacer la diferencia entre uno y otro, es que sí hay casos de daños y perjuicios en divorcios que corresponde hacer lugar. Y por ejemplo, este caso donde se rechaza en primera instancia los daños y perjuicios iniciados por daño psicológico y daño moral contra el excónyuge por parte de la mujer, apela la sentencia y la Cámara revoca y condena al actor. ¿Por qué? Porque esos daños se habían producido por episodios de violencia vividos durante la parte final de la convivencia. Por lo cual, ahí sí, porque justamente tiene que ver con el deber general de no dañar a otro y claramente surge de un ilícito y también un delito penal, por lo cual acá claramente se modifica esta situación y en este caso hay daños y perjuicios. ¿Y qué dice la sentencia? Que no se debate el incumplimiento de los deberes matrimoniales de los cónyuges, un deber de fidelidad moral, la cohabitación, la asistencia, o si existió culpa de los esposos, sino que el eje central del reclamo son los daños que el actor le habría provocado a su cónyuge durante la convivencia en común y luego de la separación. Si se dan los presupuestos de responsabilidad civil, como el ataque al honor, la intimidad, la dignidad, la integridad física, psíquica, esos daños pueden ser reparados y justamente por este deber de no dañar constituye el precepto jurídico que debe respetarse en toda relación. Por lo cual, acá claramente dice que está acreditado todos los daños que sufrió, esta situación era de alto riesgo, se le indemniza por daño moral, se le indemniza por daño psicológico y se le otorga la suma de 65.000 pesos más intereses. Bueno, dejo de compartir. Perdón la rapidez, sentí que fui a las chapas. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá Sol me pregunta si podría hacerse una acción de daños y perjuicios en el caso de violencia. Bueno, ya contesté con este caso, sí, obviamente. A ver si hay alguna pregunta más. Y pueden preguntar por el chat o desactivar los micrófonos y Obvio, hacer sí. la consulta directamente. Me preguntan acá qué opino del caso de Maya. Si nadie tiene una pregunta respecto de los daños, obviamente que te voy a responder sin ningún problema, pero para no cambiar el eje.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, respecto al caso de Maya, a ver, hay mucho para hablar. Creo que en la situación de vulnerabilidad, ¿no?, que está sumergida esta familia y también ese señor que se la llevó, lo que demuestra es las falencias de un sistema, ¿no?, del que todos somos parte, pero un sistema no, digamos, judicial o administrativo, sino un sistema de sociedad, ¿no? Capitalista, salvaje, individual, donde la vida del otro no interesa tanto muchas veces, ¿no? Y cómo también a veces los medios de comunicación, pasan tantas cosas en este país y en el mundo en este momento, ¿no? Que las noticias pasan muy rápido, ¿no? Y se dicen muchas cosas sin tener en consideración esta vulnerabilidad de las personas. Me parece que se pone no solamente en riesgo a la niña en su imagen, en su dignidad, en su vida, sino también a estas personas, ¿no?, que en vez de ayudarlas, las ponen en un lugar otra vez de más vulnerabilidad. Porque que salgan en los medios a hablar, que la vayan a entrevistar, que no, en realidad mañana pasa esto, la señora sigue estando en la calle, el señor se lleva a otra nena a pasear, porque definitivamente fue lo que fue, o sea, no la secuestró, no puedo pensarlo con la misma cabeza quizás, pero es lo que pasó. A mí lo que más me interesa de este caso es que se resuelva en beneficio de la niña esta cuestión y que no la pongan en un lugar de que, como es el caso que se mediatizó, termine en una adopción en vez de que el Estado esté presente para ayudar a esta madre a sobrellevar esta situación y a salir de los obstáculos que tiene. Entonces el Estado es garante de los derechos de las personas y debe hacerse todos los esfuerzos posibles y más para que esta mujer salga de ese lugar. Y la mamá perdón, este es Maya. ¿Ustedes me preguntaron por Maya o por Mimi? Estoy pensando. Porque son dos distintos, ¿no? Justo Por Maya. Ah, perfecto. Estoy bien. Digamos, parece que los esfuerzos deben ser denodados para resolver. Y claramente Maya es una de tantas y tantos otros, ¿no? ¿Por qué también vale más el caso de Maya que otros? Bueno, también es cierto, los medios ponen agenda y nos subimos todos a eso, y lo cierto es que también nos pasa a todos que estamos hablando de este caso y no de tantos otros que quizás todos y todas que estamos acá conocemos otro parecido, similar o igual. En ese sentido, me parece que lo más importante es resolver de la mejor manera posible la vida de las personas. Y la única forma de hacerlo es con un Estado presente, pero de verdad, o sea, con políticas públicas que alcancen de alguna manera a sobrepasar estos payadares que tiene la gente y que la separación de las niñas de su familia sea la última ratio en serio, porque muchas veces a estas personas que son vulnerables y son pobres en situación de calle, se las condena por ser pobres. Y a familias que tienen muchos conflictos, mucho más graves que eso, pero no tienen una posición económica igual a esa gente, audiencia, terapia, audiencia, y pasan los años y los pibes siguen siendo los mismos vulnerables. Entonces parece que la situación económica posiciona en un lugar diferente a la gente, ¿no? Entonces, frente a esa desigualdad, el Estado es quien debe dar esa respuesta y poner a la gente en otro lugar. Sabemos que la realidad de esas personas son muy complejas y no se arreglan con un subsidio, con una vivienda, es un acompañamiento de mucho tiempo, pero es el camino que hay que llevar. Y me parece que, más allá de las políticas públicas, que uno escucha mucho que el Poder Judicial no hace, el Poder Judicial tarda, las políticas públicas no alcanzan. Es cierto que el Poder Judicial a veces hace menos de lo que puede hacer y que las políticas públicas alcanzan para menos de lo que deberían alcanzar. Pero todo tiene que ver con el compromiso y el laburo de las personas que estamos en esto. Me parece que el compromiso tiene que ser absoluto y denodado en cada caso en particular. Y es lo que muchas veces yo veo que falta. Nos pasa a todos. Yo no voy a hacer la lead de que trato de poner lo mejor de mí siempre. Muchas veces estaré mejor, otras veces uno no sabe cómo, ¿no? Pero me parece que ahí está el punto central. Perdón la catarsis, pero bueno. Eso. Está muy bien, me sumo al comentario de lo que vos decís, Federico, y también adhiero a lo que vos decís, dejando en claro, si bien no fue el punto central hablar del caso, pero bueno, salió la cuestión de la protección integral de los derechos de los menores, que bueno,
me sumo a lo que decía Federico, dejar en claro que la medida de separarla del ámbito familiar es de carácter excepcional, tiene que ser la excepción y no la regla general. Por eso el Estado, desde las políticas que desarrolla, en ese sentido, tiene que ser congruente y con una directiva clara para tratar de zanjar estas cuestiones, sobre todo en los sectores más vulnerables, como este caso que está mediatizado, y tantos otros que no se conocen, que transcurren tanto en el ámbito de la provincia como de la ciudad autónoma y las demás provincias de la República. Exacto. Bueno, ¿algo más? No, o nos vamos. Bueno, si no hay más preguntas ni en el chat, bueno, no veo que nadie lo haya hecho por los micrófonos, creo que estamos. Bueno, te agradezco, Federico, No, por nuevamente favor. por la charla que nos has dado. Has traído un montón de casos innovadores, que eso siempre me gusta de las veces que te he escuchado personalmente o por esta plataforma, que siempre, además de lo que dice estrictamente la norma o el código, que lo podemos saber todo, lo podemos investigar, traes mucha jurisprudencia y planteas cuestiones innovadoras o problemáticas actuales que trae la legislación vigente. Así que en ese sentido, agradecerte por la información, el contenido, la forma y ha sido impecable la clase. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, obviamente, gracias a todos, a todas que están del otro lado, solo veo ahora a Iliana, pero todos los que están atrás, así que bueno, gracias por la compañía, estas horas es difícil, mañana es feriado, así que también sé que por ahí es más difícil estar, porque ya uno quiere cambiar el chip, ¿no? Pero así que bueno, que sea cuando quieran otra vez, ya saben que cuentan conmigo, así que mil gracias por todo. Buenísimo, Federico. Sí, de hecho, el martes nos han pedido algunos temas que lo tenemos en la agenda, así que los haremos Dale, desde la agrupación. Y bueno, después con vos, si podemos contar también para dale, seguir sumando nuevas buenísimo. clases. Y de paso, aprovecho para invitarlos a todos el próximo jueves, que vamos a estar con la doctora Ileana Lemos, que ahora se está presenciando, hablando sobre uniones convivenciales y pacto de convivencia. Así que con eso cerramos el cuarto módulo y último de estas clases de Derecho de Familia que hemos organizado. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Suerte en la próxima. ¿Te van a Gracias. romper? Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, un placer escucharlos. Gracias. Bueno, un beso enorme. Nos vemos pronto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Federico. Dale. Éxitos. Gracias. A ustedes. Chau. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y les agradecemos haber participado en el módulo 3 de las jornadas de Derecho de Familia de la agrupación Abogados Unidos por la Justicia. Así que bueno, están todos invitadísimos el próximo jueves. Mañana descanso y el jueves con todo, que vamos a hablar sobre uniones convivenciales, pacto de convivencia y lo que haya quedado de los que participaron, que veo caras conocidas ahí en los iconos que me aparecen como participantes, que se quiera preguntar antes que comience la clase o al final, tráiganlo. Ténganlo anotado, ténganlo a mano, que lo vamos a contestar también en la medida que podamos. Así que bueno, los esperamos con la doctora Ileana Lemos, que hoy participó, estuvo desde el primer momento acá con nosotros, y bueno, el próximo jueves nos veremos los que puedan participar. Muchas gracias, Pabli. Excelente charla. Fede, sobresaliente. Pablito también. Siempre es un placer escucharlos y qué lindo, chicos, que lo hayan seguido porque es un placer. De hecho, yo como oyente y como alumna en este momento, me encantó. Impecable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos.